Ya. Recuerden que en C yo tengo pocos valores nomás de tipo de datos. Tenemos los enteros, los float, los char y el tipo void, ¿se acuerdan? Y en los float tenemos obviamente el float y el double, pero semánticamente es lo mismo, o sea, son reales. Son reales más largos, lo mismo que el float, perdón, el entero y el entero largo. Pero esa es la idea. El tipo de valor que retorna. Y retorna solamente un valor. Ojo con eso. Las funciones retornan solamente un valor. Un tipo de dato nomás, no dos o tres como lo hacemos en Python. Entonces aquí yo debo indicar qué tipo de valor es el que retorna. Recuerden que en el ejemplo clásico que nosotros tenemos en nuestro Visual Studio Code, ¿cierto? Ya, cualquier programa que nosotros abramos acá tiene una función. Eso es lo que devuelve. La función se llama main, devuelve un tipo de dato entero. Eso está claro. ¿Cómo lo devuelve? Con la palabra return y el valor de dato que yo devuelvo. Un solo valor. Eso es importante a recordar, para que no nos olvidemos. Ya, el nombre de la función, que es un identificador, y entre paréntesis redondo, la lista de argumentos formales con su respectivo tipo. ¿Qué significa lista de argumentos formales? Los parámetros que yo le voy a pasar a la función. Pero debo indicar no solamente el nombre, como lo hacíamos en Python, sino que también el tipo de dato. Eso es importante. Acá, cuando estamos definiéndolas, cuando estamos definiéndolas, debo indicar el tipo de dato que me están enviando y el nombre de ese tipo de dato. Ojo con eso. Aquí no existen parámetros por omisión inicialmente, como existen en Python. Hay esta diferencia acá en este sentido. Después viene tal como en las funciones main, abrir y cerrar paréntesis de llave. Después vienen las declaraciones de las variables. Lo mismo que acá. Aquí declaramos las variables. Este es el ejemplo clásico. Y finalmente, el return con la expresión o a veces optativo también esto, si es que no devuelve nada, lo que yo devuelvo. Entonces tiene que haber una relación clara entre lo que yo devuelvo y el tipo de dato que estoy indicando. También tiene que haber una relación clara en los datos que yo recibo. En este caso, la función main no recibe ningún tipo de parámetros, ningún tipo de argumentos, no recibe nada, pero sí devuelve un número que es el 0. Eso es el concepto de función. La primera línea recibe el nombre de encabezamiento o el header de la función y cabecera, y el resto la definición. Encerrado entre llaves es el cuerpo del body. Esto es el cuerpo, esto es el header y todo esto es la declaración de cada función. Cada función puede disponer de sus propias variables declaradas al comienzo de su código. Las variables, aquí vemos el concepto de variable local. Estas variables, las locales, por defecto solo son visibles dentro del bloque en el que han sido definidas. ¿Qué significa eso? Que todas las variables que yo declare al interior son propias de la función. No importa que yo le ponga el mismo nombre de otras que ya existían. No es no es el mismo valor de la función, lo mismo que pasaba en Python en ese sentido. Por eso se llaman locales. Todo lo que está de aquí hacia adentro es local. Si yo declaro variables acá, tanto como argumentos de entrada, como las variables que yo voy a trabajar, si están declaradas son denominadas variables locales. Ya. Cada función puede disponer sus propias variables declaradas al comienzo. Esas son locales. Y van a existir en la medida en que la función esté activa. Si la función deja de estar activa, entonces esas variables no, ya no existen, se pierden. Por eso es importante, lo se llaman locales, son locales al proceso cuando está en ejecución. Recuerden cuando veíamos en el semestre pasado que una función llamaba a otra función, ¿se acuerdan? Que iba dejando como copia en la memoria, bueno, el mismo concepto, función idéntico.
Por lo tanto, todas las que yo declaro dentro de una función van a existir, van a vivir en la medida que esa función esté en ejecución. Cuando esa función deja de trabajar, entonces todas las variables locales desaparecen y se destruyen. Eso es importante. Se pueden hacer visibles hacia afuera para que sean denominadas, entre comillas, variables globales. Sí, pero eso hay que hacerlo solamente en algunas situaciones muy puntuales, porque si no, entorpecen el desarrollo, crean posibles problemas de efectos colaterales o efectos laterales no deseados cuando hay un error. Lo vamos a ver también en la práctica, pero traten de que no haya. De que si yo debo comunicarme con una función, igual como lo hacemos en Python, lo hago a través del paso del parámetro, de la variable que esa función va a necesitar. Y cuando esa función debe devolver algo para que sea conocida por el resto, entonces debe retornar ese valor. La comunicación siempre va a ser a través de los parámetros. Esa es la idea fundamental. El código ejecutable es el conjunto de instrucciones que deben ejecutarse cada vez que la función es llamada. Ojo, cada vez que yo llamo a la función se ejecuta todo el código ejecutable. La lista de argumentos con tipo, también llamadas argumentos formales, es una lista de declaraciones de variables, precedida por su tipo correspondiente y separadas por coma. Los argumentos formales son la forma más natural y directa para que la función reciba valores desde el programa que la llama. A eso me refería yo. O sea, si yo quiero pasarle programas, valores a mi programa, tengo que hacerlo a través de los parámetros formales. Punto. Y si la función quiere comunicarse con el resto, entonces lo debe hacer a través del retorno de ese valor. Aquí ustedes, esto ya lo conocemos, aquí hay un ejemplo. Si yo analizo este ejemplo, veo que vamos a mejorar este ejemplo si después, ¿eh? para que entiendan nomás esto. La función se llama valor ABS. Esa función recibe una variable double, real, que se va a llamar X. Se va a llamar X, no significa que yo le mande el mismo X, no, se va a llamar X. De aquí para adelante, lo que él recibió se llama X. Y además, cuando finalice la función, debería devolver un número real también, del mismo tipo, el double. ¿Pueden ser distintos? Sí. Voy a crear una variable local llamada ABS. Creo que no se puede llamar ABS porque ABS parece que es una función. Pregunto, si X es menor que 0, aquí recuerden que no lleva nada, aquí debería haber un paréntesis, ABS es igual a menos X. Es decir, si el número es negativo, entonces el valor absoluto de un negativo es el negativo del negativo, es decir, es positivo. O multiplicarla por menos 1 si quisieran ustedes ponerla más bonito. En caso contrario, el valor absoluto de X, si X era mayor que 0, es el mismo X. Y devuelvo ese nuevo valor, ABS. Eso es. De esa forma, mi programa inicial, que se llama include stdio.h, de un valor, lo que quieran ustedes, acá, declaro solamente el programa, fíjense, lo declaro, digo que va a existir, este va a ir para acá, no sé por qué me quedo ahí en todo caso, va a existir una función llamada valor ABS que va a recibir un double y va a devolver un double. Nada más que eso. Mi programa principal, yo digo que en este caso es void, es decir, no recibe nada y no devuelve nada. También se puede poner así, pero no es recomendable. Siempre hay que recomendar int acá. Genero dos variables, z, y. Si i vale menos 30,8 y digo que en z deje el valor de ABS de i, es decir, estoy llamando a la función ABS, y la función ABS pasa a esta función el menos 30,8 y en el fondo, ¿qué es lo que hace? Devuelve el 30,8 positivo, punto. Y ese lo suma a la multiplicación de esto que está acá, ¿no? Un ejercicio que no tiene mucho sentido, pero lo vamos a escribir como debiese estar escrito. Aquí está escrito por partes. No es como debiese presentarse teóricamente. Voy a escribir acá el programa. Voy a escribir uno nuevo. Vamos a llamarlo función. Función.c. Ya. Generalmente uno lo primero que hace acá es poner gato include stdio.h, el int main,
Nuestro nunca bien ponderado viene de main. Y el return 0. Después modificamos lo que haya que modificar. Punto. Ya, ahora me dice esto, oye, pero aquí hay una función. Ah, generalmente uno, igual como lo hacíamos en Python, yo voy escribiendo acá primero, generalmente, y de ahí voy desarmando y voy construyendo mi programa, porque tengo que llevar el control de cuál es el flujo que va a llevar mi programa. Y el flujo de mi programa está escrito y debe estar escrito en el main. Ahí está. Yo digo, va a haber una función que se llama double, o sea, un tipo de dato que declaro dos variables, una variable z y una variable i, que son de tipo real doble, grandote. Digo yo que el i va a tener el valor de menos 30.8. Estamos siguiendo, punto y coma. Después voy a decir que z es igual el cálculo de valor ABS, que es la función que no he escrito todavía, pero sé que debería existir en alguna parte, donde le paso el i y le sumo i por i. Por decir algo, este es un cálculo normal, ¿no? Y después de eso, llamo a aquí está la llamada, y ahí finaliza nomás. Vamos a escribir el valor, eso no estaba ahí, pero print porcentajes. ¿Cuál era el porcentaje para el double? ¿Cuál era? ¿Con qué modificador escribíamos el double? Esto a esta altura de partida ya lo tienen que manejar ustedes por si acaso. ¿Cuál era? Si no lo están haciendo, si no están estudiando esta cosa, entonces estamos perdidos, pues, chiquillos. ¿Cuál era? G, no. Recuerden que D era para entero, F para float, D no, D es entero, F es float, D no, casi. ¿Ven que no están estudiando? Prueben, no, si tienen dudas, pongan D y vean qué error les da después. Si da lo mismo. Y ahí van a ir aprendiendo. El N, nada que ver. Pues. Ahí alguien le ayuntó, LF, pero eso lo vamos a dejar. Y Z. Y ahora vamos a escribir acá. Acá lo que debería ir es la declaración, tal como dice el ejercicio acá, tal como dice esto acá. Esto solamente. Ahí yo debo decir double valor ABS. Y aquí recibe un double. Si quiero le pongo la letra que recibe. Pero aquí solamente declaro yo, defino el ejercicio. Pero ¿dónde escribo la función? Abajo. Esa es la norma. Ustedes lo pueden encontrar de distintas formas en escrito de distintas formas en algunos libros, en algunos apuntes, en algunos tutoriales por ahí, pero esta es la manera estándar y esto es lo que debiese ser, esto es lo que está reconocido. Así es como debe escribirse un programa. ¿Van a funcionar de otra manera? Sí, pero no es la idea. No me acuerdo si podíamos poner ABS. Y aquí poníamos if x menor que 0.0. Voy a ponerle 0 si quiero. Dije yo que sería conveniente siempre poner los paréntesis. ABS igual menos x, o si ustedes quieren poner x por menos 1, que es la misma historia, pero es para si tienen dudas. En caso contrario, en caso contrario, no, aquí hay dos puntos ahí, ¿ven? En caso contrario, el ABS sigue siendo el x. Y acá, return ABS. Si esto yo lo grabo ahora y lo ejecuto, vamos viendo que no nos tira. Printf dice printf declarado aquí, int, printf, algo está reclamando por ahí. LF. Ah, no, printf me faltó el F.
Dejemos el tren nomás si quiero que me dé ese error, ¿eh? Le he puesto print en todo caso. Ya, ahí me dice que puede ser F. Puede ser F. Funcionó. ¿Puede ser también LF? Sí, el que debe ser es LF en teoría. Ese es el número que deberíamos poner. Ya, ¿funcionó? Sí, quiero ver si funcionó o no funcionó. En realidad, eliminémosle esto para saber si efectivamente el número que él hizo, 30,8. Yo le puse menos 30,8, le puso 30,8. ¿Qué pasa si yo le pongo 30,8? Sin positivo, sin negativo, sigue siendo 30,8. ¿Por qué? Porque esta función lo único que hace calcula el valor absoluto. Ojo con eso, ¿eh? ¿Dónde se equivocó aquí? Ya, ahora sí, 30,8. Vuelvo a repetir, aquí una zona donde yo declaro la función, pero aquí es donde yo la defino, abajo. Abajo van todas las funciones. Arriba solamente van los nombres de las funciones que yo voy a usar. Y a continuación el main. De esta forma me queda clarito a mí dónde está el main, dónde están las funciones. Es la manera estándar de trabajar. No hay otra alternativa. Así que, ojo con eso. Tienen que ceñirse a eso. Ya, la función recibe un double. Este X que está aquí, si yo pongo este X de acá, miren, si en lugar de pongo X también, pongo X, y aquí pongo X, ojo, puse los mismos X, el resultado es el mismo, no cambia. Esta X es local al main, pero esta X es local a quién? A este valor. De hecho, podríamos dejarlo más enredado todavía, poner X. Esto no tiene mucho sentido, pero lo dejamos igual nomás. Y aquí devolvemos X. Fíjense, ¿qué es lo que estoy haciendo? Declaré una variable llamada X con menos 30,8. Voy a la función valor absoluto. La función valor absoluto define que el menos 30,8 ahora se lo pasé a este X, que no es este X de acá. Y este no tengo para qué generarlo ahora. Pregunto, ¿X es menor que eso? Sí, entonces lo multiplico por menos. Y antes de finalizar, voy a escribir al interior X, dos puntos igual, porcentajes LF, porcentajes A, ¿por qué estoy esperando esa tecla? Porcentajes LF, slash N, X. Voy a escribir el valor de X en el interior, ¿cierto? Y devolvemos el valor de X. Y ahora printf, esto es, al retornar de la función X, dos puntos, al retornar de la función, vamos a poner el puro valor de X nomás, eso es lo que estamos jugando. Y vamos a probar todos los valores posibles. Print al antes de ir a la función, X valía tanto. Voy a la función, ¿cierto? Con X menos 30. Dentro de la función le cambio el valor y muestro lo que retorna. Y adentro de la función ¿qué es lo que está pasando con el X? Todas estas cosas quiero que ustedes las repitan después. Oh, punto y coma, entre el punto y coma. Aquí está el punto y coma. Ya. Miren, antes de ir a la función, la variable X vale menos 30,8.
Al interior de la función, la variable x vale 30,8. Y al volver de la función, la variable sigue estando en el valor de menos 30,8. ¿Por qué? Porque estas son variables locales. Este x es una caja que recibe el menos 30,8. Lo cambia, sí, pero recibí una copia. No recibí el valor. No recibí la variable. Recibí el valor de la variable. Ojo con eso. Eso es importante que ustedes lo vayan conociendo. Esa es la idea. Eso es lo que yo quiero que ustedes trabajen. Que se entiendan. Ya, eso es con respecto al paso de las funciones. Esto que está aquí se llama un paso de parámetro por valor. Es decir, yo envié el valor, no envié la variable. Son dos cosas distintas. Una cosa es enviar a la función la variable y otra cosa es enviar a la función el valor de la variable. Más adelante vamos a hacer bien clarito esa diferencia. Pero aquí que quede claro, esto es un paso de parámetros por valor, no por referencia. Y eso hay que manejarlo. Ya, eso es lo que inicialmente quería yo comentarle un poco con respecto a la función, o sea, repasar un poco el concepto de funciones, repasar un poco el concepto de lo que son las funciones, que es lo que estábamos ejemplificando, y revisarlas nomás. Lean ustedes esto. Estaba bajando delante el Ubuntu, este que está aquí, porque estábamos enseñando cómo instalar el VirtualBox para instalar sistemas operativos distintos. Así que eso es. Y aquí está el tema de la declaración y hay unos programas. Ya eso vamos a volver a retomarlo esto para que quede claro el concepto de función nomás. Y los otros que le dejé yo, el documento interesante que ustedes van a tener que revisar, es el tema de los arreglos en el lenguaje C. ¿Y qué cosa es un arreglo? Un vector o una matriz, como quieran llamarle. No es lo mismo que una lista. Los arreglos son estructuras de datos, pero estáticas, a diferencia de las listas, que son estructuras de datos dinámicas. ¿Qué significa eso? Cuando trabajábamos nosotros las listas en Python, yo le metía datos a la lista, pero no me preocupaba. Y si yo eliminaba datos, la lista se achicaba. ¿Se acuerdan el largo de la lista? Si yo tenía una lista largo 5 y le metía un dato, la lista queda largo 6. Si yo a esa lista le eliminaba un dato y era de largo 6, volvía a estar de largo 5. Por lo tanto, a eso le llamamos nosotros un crecimiento dinámico, es decir, va usando la cantidad de memoria que necesita y si yo elimino datos, entonces también se achica esa estructura. Esa es la idea. Los arreglos, por el contrario, son estáticos. Es decir, si yo dije que mi arreglo iba a tener 10 posiciones, siempre va a tener 10 posiciones aunque esté vacío. O aunque yo le meta más elementos, si yo le meto más elementos, vamos a generar errores. Errores fuera de rango. ¿Se acuerdan esos mismos errores que aparecían de repente en Python? Bueno, aquí se generan esos errores, pero a veces los acusa y a veces no. Y ahí es donde se provocan los problemas. Por lo tanto, un arreglo es una estructura de datos que almacena bajo el mismo nombre, dice, variable, una colección de datos del mismo tipo. A diferencia de las listas, recuerden que yo tenía una lista y yo podía meter números enteros, números reales, nombres, lo que yo quisiera podía tener dentro de una lista. Cada elemento de la lista en sí podía ser de tipo distinto. Los arreglos no, todos son uniformes. Si yo declaro un arreglo de tipo entero, entonces en su interior solamente van a existir tipos enteros. Nada más. No pueden haber reales ni flotantes ni nada por el estilo. Eso. Y se almacenan en posiciones contiguas de memoria, es decir, una detrás de otra. Eso no ocurre en las listas. Las listas usan no posiciones contiguas. En cualquier lugar de la memoria pueden trabajar. Nosotros vamos a simular ese concepto después de que veamos toda esta materia. Profe, ¿Sí? ¿y por contigua se refiere como continua? Sí. Claro, que estén pegaditos una en la otra. Por ejemplo, si yo declaro un largo 3, entonces él va a reservar 3 posiciones de memoria que estén pegaditas, juntitas, una detrás de otra. Esa es la idea. Profe, tengo otra pregunta. ¿Sí? Pero es con respecto a lo que hizo antes en el absoluto. ¿Ya?
Es que a veces he visto que declaran una función, pero la función la almacenan en una variable y no entiendo cómo que el sentido de eso. Sí, después vamos a llegar a todas esas particularidades. Esas son macros, incluso la puedes poner acá. Pero vámonos tranquilito por las piedras todavía. Porque si no vamos a enredarnos entre las macros, entre las funciones inline. Si existe un montón de cosas raras que tiene el lenguaje C. Pero vámonos por lo básico primero. No nos compliquemos, no nos enredemos todavía. No, Mm, porque si no se me van a enredar y ahí sí que estamos perdidos. Vámonos paso a paso porque el lenguaje C, como les dije yo, es riguroso en ese sentido. Después ya cuando nos paseemos bien, vamos a ver a todas las particularidades y de hecho le podemos hacer este mismo programa en una pura línea. Así que, pero ahora estamos tratando de entender un poco la idiosincrasia, entre comillas, del lenguaje C. Ya, almacena elementos en posiciones contiguas. ¿Queda claro lo que es contigua? Posiciones que están una detrás de otra. Tienen el mismo nombre de variable que representan todos los elementos. Para hacer referencia a estos elementos es necesario utilizar un índice. Igual como lo hacíamos en las listas. La forma de afuera daría la sensación de que es una lista, pero internamente está construido de una manera totalmente distinta. A eso hago referencia yo, de que efectivamente una lista con un arreglo se pueden confundir. Lo que debería preguntar yo es esa nomenclatura, esa sintaxis, ¿en qué lenguaje está escrito? Si está escrito en Python, entonces es muy probable que eso sea una lista y por lo tanto significa una cosa totalmente distinta desde el punto de vista de la conceptualización y la construcción interna que tiene esa variable. Si me dicen no, está desde el punto de vista del lenguaje C, entonces significa que la conceptualización es otra, no la misma que yo podría suponer en Python y por lo tanto voy a tener problemas distintos. A eso hace referencias. Los tipos de arreglos, los unidimensionales, de una pura dimensión, como las listas básicas, se denominan vectores, para hacer un poco la referencia a matemática. Y los bidimensionales se denominan matrices, es decir, unidimensionales tienen una pura variable que los accesa y los bidimensionales son dos variables. Esto es parecido a lo que veíamos en Python cuando teníamos una lista de listas. Una lista de listas yo podría suponer que es una especie de matriz. Una lista sola yo podría suponer que es un vector. ¿Cómo se inicializan esas? Aquí hay un ejemplo nomás. INT N10. ¿Qué estoy haciendo con eso? Fíjense, estoy declarando una variable de tipo entero, porque es INT. La variable se va a llamar N, pero va a estar compuesto de 10 posiciones. 10 posiciones. Sería lo mismo que una lista de 10 posiciones. Pero este arreglo, yo no puedo meterle 11 elementos porque no me lo va a permitir, porque es estático. Tampoco si yo no puedo eliminarlo y dejarlo con 9. Tampoco se puede. No puedo hacerlo crecer ni achicar, a diferencia de las listas. Eso nos juega en contra bastante. Y ahí es donde surgió todo el tema de los punteros posteriormente para poder dar respuesta a esa necesidad de qué pasaba si mi vector o mi estructura, mi arreglo, se quedaba pequeño en la mitad de un programa que se había demorado 5 horas en trabajar. No podía yo decirle ya finalizamos de nuevo, editamos este programa, aquí en vez de ponerle 10 le ponemos 20 y lo ejecutamos otra vez. Y va a llevarse 5 horas más. No. Para evitar eso, nosotros necesitamos poder trabajar con variables dinámicas, que son las que más adelante vamos a denominar punteros, que es lo que nos van a dar la posibilidad de hacer lo mismo que hacíamos en Python. Ir solicitando memoria, pero aquí solicitamos memoria y en Python es el lenguaje que se encarga de solicitar la memoria del sistema operativo. En el lenguaje C es el programador que se tiene que encargar de solicitar más memoria. Por eso es mucho más efectivo trabajar en C, porque yo tengo el control completo de todo lo que se me pueda ocurrir. Vamos a copiar este programita tal cual. Vamos a ejecutarlo acá para que ustedes lo vayan entendiendo. Vamos a llamarle arreglo 1.c. Voy a pegar todo esto y vamos a proceder al tiro a arreglar esta cosa. Ya, int main. Este tiene que ir para acá. Ese es un comentario. Este debería estar aquí abajo. Ese es otro comentario.
Ahí me dice que voy a inicializar los arreglos. Estoy ordenando nomás. Fíjense que cuando ustedes copian, siguiendo la sintaxis de lo que yo les he dicho. Voy a eliminar los comentarios porque están ensuciando un poco la estructura de mi programa. Está además porque se finaliza acá. Ya. ¿Qué es lo que hace este programa primero? Declara una variable llamada n de largo 10. Profe, le ¿Sí? faltó bajar el for, creo, igual, ¿o no? ¿El qué? El for en la línea 11. Ah, tenéis razón. Por eso me sobraba un paréntesis delante. Tenéis toda la razón. Ahí lo arreglamos. Muchas gracias. Ahora sí. Ya. ¿Qué es lo que hace esto? Declara una variable de largo 10. En el fondo fui a la memoria, reservé 10 posiciones para poder almacenar números enteros. Recuerden que cada posición ocupa 4 bytes. No es que estoy reservando 10 bytes. En el fondo estoy reservando 10 por 4, 40 bytes que deben estar pegaditos juntos. Eso es lo que está indicando esto. Deben estar juntitos. Voy a necesitar una variable que es un contador o una variable muda, o como quieran ustedes indicar. ¿Cómo inicializo eso? Inicializo significa darle algún valor. Recuerden que dijimos que cuando uno declara una cosa en C, no se inicializa. En este caso voy a inicializar todos los valores con 0. ¿Qué significa eso? Voy a tener un for que parte en 0 y termina en el 9. Por lo tanto, tengo 10 espacios, se cuenta desde 0. En cada iteración voy a incrementar de 1 en 1. Aquí voy a estar asignándole un valor al n sub i, igual como eran en las listas. A la n sub 0, a la primera posición, le voy a asignar un 0, a la segunda un 0. Es decir, estoy limpiando, entre comillas, mi memoria. La estoy inicializando siempre con el número 0. Y ahora muestro el contenido. El contenido se muestra igual. El contenido lo muestro aquí de esta forma, así que ya habíamos visto 5D más 13D. Muestro el contador, el elemento, la posición y el número que tiene, el n sub i. Eso es. Fíjense que voy a hacer lo siguiente, miren, para que vean la diferencia. Voy a comentar la inicialización y voy a solamente mostrar al tiro. Reservé 10 posiciones y voy a ir a contar, a mostrar lo que tiene, lo que yo acabo de reservar. Se van a dar cuenta que van a aparecer números raros. Eso está claro. ¿Por qué? Porque tomé nomás lo que estaba dando vuelta por la memoria. Miren, en este caso, la posición 0 quedó un 0, había un 0, en la posición 1 había un 0, en la posición 2 había un 0, en la 3 un 0, en la 4 un 0, en la 5 un 0, en la 6 un 0, en la 7 un 0. Estábamos bien hasta ahí, pero en la posición 8 hay un número raro. En la posición 9 también. Y si esto lo vuelvo a ejecutar, van cambiando valores, van cambiando cosas. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, ¿yo necesito inicializar? Sí. ¿Y cómo se inicializa? Asegurando que efectivamente la primera vez mi arreglo tenga puros ceros. Ahora yo ejecuto esto, ahora sí estoy seguro que tiene puros ceros. Las veces que lo ejecute, ¿por qué? Porque reservó los 10 espacios y a cada espacio le metió un 0. O el número que ustedes quieran. El que ustedes quieran. Lo que quería relevar nomás era que si yo no inicializo, puedo tener cualquier cosa rara en la memoria. Eso. Eso. Y fíjense qué ocurre ahora, por ejemplo, ya tengo esto aquí, tengo este acá. ¿Y qué pasa si yo me paso de largo y no tomo 11, sino que tomo 12? Le voy a meter 0 a 12 valores. Y ejecutamos esto. Miren, algo ahí me dijo que no finalizó bien. Pero yo nunca sé si va a ser lo correcto o no. Hay situaciones en que se producen cosas tan locas
tan locas que más adelante las van a ver y te van a decir, ¿cómo es eso? Es porque yo fui descuidado. Y si yo soy descuidado, entonces tengo que tener más cuidado, ¿no? Eso es los arreglos, para que ustedes le echen una miradita ahí en el documento. ¿Cómo puedo inicializar arreglos mediante un chevalilla en una lista? Es decir, no tenés que estar asignando uno por uno. En el fondo, de esta forma, ¿qué es lo que hacen? La posición 0 va a tener un 32, la 1 el 27, y así sucesivamente hasta llegar a la posición 9, que tiene un 37. Inicialización de arreglos con múltiplos de 2. Aquí, prueben ustedes todos estos programas con valores leídos del teclado. Y ahora, ¿qué pasa cuando trabajo con una matriz bidimensional? La misma historia, tengo dos valores ahora. ¿Qué estoy declarando? Una variable llamada m de matriz, va a contener puros enteros, va a tener 3 filas, 4 columnas. Es decir, 2 elementos. Ojo con eso, 2 elementos. ¿Qué pasa si yo creo una matriz de 100%? Va a tener 100% elementos. ¿Y cuánto ocupa cada de eso? 4, por lo tanto 4 por 100%. Tenemos harta memoria que ya la vamos jugando. Y aquí, si quiero inicializar una matriz mediante listas, lo mismo que en el caso anterior, peguenle una miradita a estos documentos, con valores de del teclado. Están todos estos ejercicios hechos y funcionan por si acaso, ¿eh? Mostrar una especie de histograma. Y después vamos a pasar a la próxima clase el paso a parámetros de una matriz que es un poco más complicado. Les voy a pedir que ahora tomen cada uno de estos programas. Me llegó un mensaje, no. Voy a pedir que cada uno de estos programas los tomen y los prueben. Y hagan lo que hice yo, tomar el ejercicio, ¿cierto? Y probar. Con valor leído por teclado, toman esto, copian, aquí, mezclan, pegan, arreglan el programita, obviamente, porque tienen que dejarlo decentito, para que quede bonito. Vamos a eliminar un poco estos mensajitos que estaban ahí eran para el documento más que para que ustedes los prueben. Ya, ahora ahí leemos el elemento J. Ahí cerramos esto. Ahí estamos leyendo y metiendo al vector. Ahora vamos a mostrar el contenido de ese vector, de lo que yo efectivamente mostré, pero ahí parece que me echaron, ¿no? Sí. Vamos a mostrar el contenido. Esto lo vamos a poner para acá. Esto ya es el formateo nomás por si acaso, ¿eh? Es para que quede clarito, bonito nomás mi programa. De hecho, podría estar todo pegado al borde izquierdo acá y funcionaría igual. Si no me he equivocado en alguna de estas cosas. Aquí voy dejando el elemento 3, 5, 2, 6, 7, menos 6, 3, eso. Y el 9, ahí están los elementos. El elemento 0 era el 3, el 5 y ahí los tengo todos capturados. ¿Qué ocurre si meto un número decimal? 1.4. Quedo las cuartas. Fíjense. Se saltó todo el resto. 1.4, puse 1 y no puedo leer de esa forma. Así que, ojo con eso. Hay muchos problemitas que hay que trabajar. Les voy a pedir, por favor, que prueben todos estos. Prueben todos los problemas. Y vayan anotando todas las dudas que tengan. Todas las dudas, para que en la próxima clase me digan, me ocurrió esto, pasó esto, y veamos que a lo mejor un mismo programa, a algunos de ustedes les funciona y a otros no. ¿Producto de qué? De que a lo mejor en la memoria del computador había una cosa y en la memoria del otro estaba otro problema. Eso es lo que necesitamos trabajar. Así que, sin más, como les dije yo, a las 12 tengo que estar
afuera. Si hay alguna duda, por favor, me la hacen llegar, fundamentalmente aquí al WhatsApp.